Lucia Joyce fue la única hija de James Joyce, el autor de Ulises y uno de los escritores más importantes del periodo de entreguerras. Lucia era reconocida por su belleza y era una bailarina talentosa, pero en la década de los 30, su salud mental comenzó a deteriorarse. Después de esto, fue encerrada en instituciones psiquiátricas durante más de 50 años y luego fue borrada de la historia. Acompáñame mientras exploramos su historia. Lucia Anna Joyce nació el 26 de julio de 1907 en la ciudad portuaria de Trieste, en el noreste del Reino de Italia. Esta pequeña ciudad está ubicada en el mar Adriático, cerca de la frontera actual entre Eslovenia e Italia, pero en aquel entonces limitaba con el Imperio Austrohúngaro. Es imposible entender la historia de vida de Lucia sin explorar quiénes eran sus padres. Su padre era James Joyce, un irlandés que se convirtió en una de las figuras literarias más influyentes de Europa en el siglo XX. Él fue autor de obras como Dublineses y Retrato del artista adolescente. Sin embargo, su obra más famosa fue Ulises. Joyce es ampliamente considerado como quien estableció muchos de los elementos de la literatura de vanguardia y el modernismo. La madre de Lucia era Nora Barnacles, una mujer de una familia pobre de Galway, en el oeste de Irlanda, pero que se mudó a Dublín cuando aún era una niña. Ella conoció a Joyce ahí en 1904 y comenzaron una relación. A pesar de que las obras de Joyce casi siempre estaban ambientadas en Dublín e Irlanda, la pareja dejó la isla a los pocos meses de conocerse y nunca regresaron por un periodo prolongado, estableciendo su hogar en Trieste. El hermano mayor de Lucia, Giorgio, nació ahí en 1905 y ella llegó 2 años después. Después de que Nora sufrió un aborto espontáneo en 1908, no tendría más hijos. La pequeña familia vivió durante los primeros años de Lucia en Trieste. En ese momento, Joyce no era un escritor establecido y llevaban una vida precaria. La familia a menudo sobrevivía gracias a pequeños legados de mecenas que James conseguía, como a Torre Schmitz, quien también era escritor y creía que Joyce tenía potencial. Pero fue un periodo difícil. Cuando nació Lucia, Joyce se estaba recuperando de fiebre reumática, que lo había incapacitado durante semanas. Esto lo llevó a dejar el alcohol por un tiempo, del cual había sido un gran consumidor durante la mayor parte de su vida. Aunque los primeros años de Lucia se pasaron en Trieste, ella era demasiado joven para recordar ese periodo. En consecuencia, sus años más formativos en la década de 1910 los vivió como parte de una familia literaria itinerante. Los Joyce regresaron brevemente a Irlanda, por ejemplo, a principios de la década de 1910, cuando el padre de Lucia intentó conseguir un puesto en el University College Dublin enseñando italiano. Cuando esto fracasó, regresaron a Trieste. Poco después de esto, Jaime logró cierto éxito con la publicación de Dublineses, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial a finales del verano de 1914 hizo que vivir en Trieste fuera cada vez más peligroso. Estos peligros solo empeoraron para la ciudad fronteriza austroitaliana después de que Italia entró en guerra contra Austria-Hungría en mayo de 1915. Cuando Italia entró en la guerra, los Joyce dejaron Trieste y se mudaron a Zúrich, en la neutral Suiza. Vivirían allí durante el resto de la guerra antes de regresar brevemente a Trieste, de nuevo a finales de la década de 1910. Tantas mudanzas fueron muy desestabilizadoras para una niña. Y al final de todo, cuando Lucia estaba entrando en la adolescencia, ya estaba desarrollando una relación tensa con sus padres, especialmente con su madre, Nora. Sus primeros años también hicieron que Lucia fuera algo así como una ciudadana internacional. Creció siendo multicultural y, a pesar de tener padres irlandeses, consideraba el italiano como su primer idioma. Otra característica peculiar de su crianza fue que sus padres en realidad no estaban casados, una situación inusual a principios del siglo XX. Finalmente se casarían en una oficina del Registro Civil en Londres en 1931. Como veremos, los problemas familiares y las relaciones de ella jugarían un papel en sus decisiones de vida y en su salud mental. En 1920, la vida de Lucia y la de su hermano y sus padres finalmente comenzaron a tomar un tono de mayor estabilidad cuando se mudaron y se establecieron en París.
Los Joyce vivirían aquí durante la mayor parte de los siguientes 20 años, y solo se mudarían eventualmente cuando la Segunda Guerra Mundial los llevó a partir de nuevo hacia Zúrich. Sin embargo, aunque París trajo estabilidad inicial, fue también aquí donde Lucía experimentaría la primera aparición de sus problemas de salud mental. Estos fueron años emocionantes en París. Después del trauma de la Primera Guerra Mundial y la epidemia de gripe española que le siguió, los años 20 fueron una época de gran crecimiento económico y renacimiento cultural en Europa y América, y la capital francesa fue el epicentro de esto. Por lo tanto, los años 20 llegaron a ser conocidos como los Années Folles en Francia, los años locos, ya que escritores como F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway y Gertrude Stein hicieron de la ciudad su hogar por periodos de tiempo. El padre de Lucía estaba emergiendo como uno de los escritores más exitosos y prominentes de la época, tras la publicación de Ulises en forma serializada a finales de los años 10. Debido a esto, la casa de Joyce se convirtió en un refugio para la reunión de muchas figuras literarias y culturales famosas en el París de los años 20. Y Lucía creció rodeada de personas como Pablo Picasso, Elsa Pond, Stein, Hemingway y el compositor ruso Igor Stravinsky. Podríamos especular que crecer en un ambiente así le generó ciertas presiones, la necesidad de lograr algo desde una perspectiva cultural mientras estaba rodeada de tantas personas sobresalientes. Gran parte de esto se canalizó en su adultez temprana, en su carrera como bailarina. Lucía comenzó a bailar por primera vez en 1922, cuando tenía 15 años, en el Instituto de la Croix. Sin embargo, no fue hasta 1925, cuando se acercaba a su cumpleaños número 18, que Lucía comenzó a entrenar de una manera más seria. La posición de su familia dentro del mundo cultural de París, en los años 20, le permitió tener conexiones con algunos de los principales instructores de ballet y danza contemporánea de la época. Entre ellos se encontraba Raymond Duncan, un instructor de danza, poeta y artista, que también era hermano de la más famosa Isadora Duncan, una estadounidense que fue una de las principales pioneras de la danza contemporánea. Lucía también se entrenó durante un tiempo con Margaret Morris, una pionera inglesa de la danza, que se hizo famosa por introducir elementos celtas y escoceses en los movimientos de la danza contemporánea. Ella también fundó la primera escuela de danza moderna en el oeste de Inglaterra a finales de la década de 1910. Hoy en día a Lucía se le acusaría de ser una nepo baby por beneficiarse de las conexiones culturales de su padre, pero no hay duda de que era buena. Para 1928 fue aceptada en una compañía de danza llamada Les Six des Rythmes et Couleurs, los 6 del ritmo y el color. Los 6 se presentaron el año siguiente en París, Viena y Berlín, mientras que en 1929, Lucía fue subcampeona en el primer Festival Internacional de Danza, celebrado en París ese año. Después de presenciar una de sus presentaciones durante este periodo, un escritor del Paris Times comentó que Lucía Joyce es la hija de su padre. Tiene el entusiasmo, la energía de James Joyce y una cantidad aún no determinada de su genialidad. Cuando alcance toda su capacidad para el baile rítmico, puede que James Joyce sea conocido como el padre de su hija. Pero justo cuando su carrera como bailarina estaba despegando, se detuvo abruptamente. A finales de 1929, Lucía abandonó repentinamente su carrera como bailarina, diciéndoles a sus amigos que no era lo suficientemente fuerte físicamente para continuar como bailarina. Las razones exactas de su decisión han sido motivo de considerable debate, y algunos historiadores sugieren que fue su padre quien puso fin a su carrera. Aparentemente, Joyce creía que la carrera de bailarina de su hija era demasiado exigente físicamente y le causaba mucho estrés a Lucía, empeorando la ya muy difícil relación entre Lucía y su madre. Fue alrededor de esta época cuando comenzó una relación con Samuel Beckett, un escritor irlandés que vivía en París y que fue brevemente secretario de su padre. Años después, él ganaría el Premio Nobel de Literatura en 1969. Su relación fue de corta duración, ya que Beckett estaba involucrado con otra mujer y le dijo a Lucía que estaba más interesado en su padre y en su escritura que en ella. La decisión de Lucía de dejar de bailar, combinada con el colapso de su relación con Beckett,
llevó a un dramático deterioro en la salud mental de Lucía en 1930. Joyce le escribiría a Harriet Shaw Weaver, una de sus mecenas, sobre esto, diciendo que esto provocó un mes de llanto, ya que ella piensa que ha tirado a la basura 3 o 4 años de arduo trabajo y está sacrificando su talento. Las cosas se deterioraron aún más a principios de los años 30. La naturaleza exacta de la enfermedad de Lucía es un punto de controversia, aunque parece que hubo elementos de esquizofrenia involucrados. En un momento, fue enviada a Suiza, donde pasó tiempo en la clínica psiquiátrica Burgerhausli en Zúrich, donde la familia había vivido a mediados de los años 10, y donde James Joyce aún regresaba ocasionalmente para recibir tratamiento por su vista, que se deterioraba prematuramente. Allí, Lucía fue tratada durante un tiempo por Carl Jung, el gran psicoanalista que se había formado bajo la tutela de Sigmund Freud y que más tarde se convirtió en rival de su mentor. Estos fueron años difíciles, en los que Lucía sufría a menudo de arrebatos violentos que se manifestaban hacia su familia y especialmente hacia su madre. El estado psicológico deteriorado de Lucía llegó a un punto crítico en 1935 durante una visita a unos parientes en la ciudad de Bray, al sur de Dublín, en Irlanda. Durante las vacaciones encendió un fuego en medio de la sala de la casa de su primo e intentó desabrochar los pantalones de varios visitantes masculinos de la casa. También se sabía que abría la llave del gas por la noche, llenando la casa de vapores hasta que alguien se despertaba y la cerraba de nuevo. Para colmo, luego desapareció de Bray por completo y se fugó a Dublín, donde pasó casi una semana entera durmiendo en portales. Quizá no sea sorprendente que cuando regresó a París y sus padres se enteraron de todo lo que había ocurrido, decidieron internarla en un manicomio en Ivry-sur-Seine, en las afueras de la capital francesa. Lucía pasaría la mayor parte de los siguientes 15 años en Ivry, aunque fue enviada por un tiempo al Hospital St. Andrews en Gran Bretaña para ser evaluada. Su padre y su hermano Giorgio la visitaban en Ivry los domingos durante los siguientes años, pero no hay registro de que su madre la haya vuelto a ver después de que fue internada. James estaba evidentemente muy afectado por su condición, y el personaje de Mamalujo en su novela de 1939, Finnegan's Wake, probablemente está basado en cierta medida en Lucía. Las visitas se detuvieron en el verano de 1940, cuando los Joyce huyeron de París tras la invasión nazi de Francia y se establecieron en Zúrich, Suiza. James murió allí apenas 6 meses después, mientras que la madre de Lucía vivió otra década en la ciudad suiza antes de su propia muerte. En 1951, Lucía fue trasladada de Ivry en Francia al Hospital St. Andrews en Northampton, Inglaterra, donde ya había sido examinada a mediados de los años 30. Ella pasaría el resto de su vida aquí. Esto fue a petición de Harriet Shaw Weaver, una activista política y figura literaria inglesa, que había patrocinado a su padre, James, en años pasados, y quien aceptó convertirse en el tutor de Lucía en 1951, tras la muerte de la madre de Lucía. A menudo recibía visitas de amigos y conocidos que habían conocido a la familia Joyce en los años 20 y 30, incluyendo a Harriet, quien ya estaba envejeciendo en ese entonces. El principal de ellos era Samuel Beckett, su antiguo pretendiente de principios de los años 30, y un cercano conocido literario de su padre. Para entonces, Beckett ya era un autor exitoso, y cuando Weaver murió en 1961, él financió su cuidado continuo en Northampton. Mientras tanto, su hermano Giorgio solo la visitó una vez en 1967. Lucía murió por complicaciones derivadas de un derrame cerebral el 12 de diciembre de 1982, a la edad de 75 años. Ella fue la última sobreviviente de su familia, ya que Giorgio había muerto 6 años antes. Tras la muerte de Lucía, su sobrino Esteban tomó la mayoría de sus escritos y los destruyó. Esto incluía su correspondencia con su padre, y, al parecer, algo de poesía en una novela que ella había escrito. Parece como si su familia hubiera intentado destruir cualquier rastro de Lucía. Sus expedientes médicos fueron quemados, y Carl Jung también destruyó todas sus notas relacionadas con el tiempo que pasó con Lucía. A los amigos y conocidos de la familia Joyce también se les animó a destruir cualquier correspondencia relacionada con Lucía, actuando como si nunca hubiera existido,
y borrándola de la historia. Fue enterrada en el cementerio de Kingsthorpe, cerca de St. Andrews, donde cada año se realiza una ceremonia junto a su tumba en el Bloomsday, un festival que celebra la mayor obra de su padre, Ulises. En los últimos años se han planteado planes para repatriar los restos de los Joyce a Irlanda, mientras que a principios del siglo XX han aparecido varios libros que recuperan la historia de Lucía del olvido. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Lucía Joyce. Espero que les haya parecido interesante. Si tienen alguna sugerencia, asegúrense de dejarla abajo en los comentarios. Y espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte, así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.